Hola, buenos días. Es Home Restoration Ministries, Jesús Moreno, su servidor. ¿Cómo están todos, todas? Con el gusto de saludarles en esta mañana y pues aquí estamos para bendecirles. Queremos que puedan oír la palabra de Dios, que podamos estar pendientes porque Cristo viene pronto. Vean todo lo que está sucediendo ahorita en Israel, toda la guerra que hay ahí. Todo eso tiene que ver con la próxima venida de Jesucristo. Tenemos que estar preparados y oír la voz de Dios ahora como nunca para saber qué quiere que hagamos, qué tenemos que hacer, cómo movernos. ¿Me comprenden? Es muy importante este video porque nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo podernos mover. Entonces yo te invito a que ores conmigo en esta hora. Padre, te damos gracias, Dios bendito, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre. Y todo lo que queremos es poder oír tu voz, poder entenderte, qué es lo que quieres de nosotros, qué quieres que hagamos, Señor, cómo quieres que lo hagamos, Señor, te necesitamos, te amamos, te bendecimos, te adoramos, atamos toda fuerza del diablo, toda voz que no es tuya, le echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, y todo lo que queremos es que tu Santo Espíritu se mueva en nuestra vida, que tú nos levantes, que tú nos hables, que tú nos guíes, Espíritu Santo, trae un avivamiento a nuestra vida, que podamos vivir por tu palabra, por tu voz, Señor, no por nuestros sentimientos ni la voz del diablo. Ayúdanos, guíanos, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida, cómo oír la voz de Dios. Es algo que es muy importante y que muchas personas fallan en oír la voz de Dios claramente. Y yo creo que en estos últimos tiempos es una situación difícil porque oímos muchas voces, como estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Entonces, hay una escritura que pues, está ahí en en Deuteronomio 6, que ya la habíamos estudiado en el verso 4 que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y la palabra que habla aquí es oye, 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 escucha, oye. Es una palabrita, oye. Entonces, hoy te voy a estar hablando de cómo aprender a oír, ¿verdad? Más bien escuchar, ¿verdad? Pero es muy importante que podamos oír la voz de Dios porque hay mucho ruido en el mundo, ¿verdad? Hay muchos problemas, confusión, lo que estamos viendo la semana pasada, y por tanto no podemos, oímos muchas voces y no sabemos quién es, si es Dios o no es Dios, son mis amigos, mi propio pensamiento, el diablo, quién es, ¿no? Entonces, tenemos que entender la voluntad de Dios, es muy importante para nuestra vida, yo creo eso, y por lo tanto es necesario que tú y podamos oír la voz de Dios y más en estos tiempos tan críticos ahorita, ¿verdad? Eh, entonces, hoy lo que vamos a ver es aprendiendo a oír, aprendiendo a escuchar. Hay un aprendizaje en aprender a oír y escuchar, ¿verdad? Yo estaba hablando con un amigo en estos días pasados y le dije, mira, es importante que estés oyendo la voz de Dios y no la voz del enemigo, lo que te habla. El enemigo nos está hablando en este tiempo de muchas cosas que nos confunden, nos traen temor, nos trae duda y provoca que no sepamos qué hacer aún siendo cristianos. Y podemos ir a la iglesia, vimos una predicación, pero como que se nos olvida la semana y empezamos a escuchar otras voces. Y no sé, va a haber tiempos difíciles, de una vez se los digo, van a haber tiempos difíciles a la tierra. Ahorita hay una persecución contra los judíos, puede haber una persecución contra los cristianos, de hecho ya la hay en muchos lugares, aún dentro, aquí de donde vivimos, dentro de Estados Unidos, dentro de México, dentro de muchos países donde ustedes nos ven, puede haber una persecución y por lo tanto es necesario saber escuchar la voz de Dios claramente y esto se hace aprendiendo, tener que saber cuánto es Dios, cuándo no es Dios. A veces oímos mensajes en nuestra mente, voces que nos dicen, mira esto, ten miedo de esto, ten miedo del otro, etcétera, etcétera, y de inmediato nos atemorizamos como que obedecemos eso, ¿verdad? Pero si yo me imagino, fíjate, te hablo de imaginación un poquito, ¿no?
si nos imaginamos oír la voz de Dios que nos va a ayudar, que nos va a bendecir, que nos va a proteger, y oímos esos pensamientos como digo, espérate, esto es mi imaginación. ¿Te das cuenta? A veces Dios nos está hablando, puede ser tu imaginación o no puede ser tu imaginación, pero puede estar entre eso, puede estar la voz de Dios y no lo queremos oír, porque a veces aceptamos más el mensaje negativo del diablo que la voz y la bendición de Dios, ¿verdad? A veces te dicen, oye, pues te ves bien, eres una linda persona, y tú piensas, hijo, se está burlando de mí ¿no? Se está burlando de mí esta persona, ¿no? Porque yo me siento, pero fatal. Y tú no te das cuenta que puede ser Dios que te está bendiciendo, que te está hablando, que eres linda, que eres buena, que eres algo precioso para Él. Y en medio de la confusión, el rechazo y todo lo que traemos, puede ser que tú digas, no, pues yo no acepto esta palabra. Y ese es un problema, el no saber oír o rechazar la voz de Dios. Podemos rechazar la voz de Dios. Tenemos que hacer a la inversa, tenemos que aprender a rechazar la voz del diablo y aceptar toda la bendición de la palabra de Dios que nos pueda venir. Vamos a caminar mejor. Otra cosa es cuando cometes un pecado y pues el Señor te dice, ¿qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste, hija? Arregla esto, pide perdón, cambia tu actitud, arrepiente, todo lo que sea. Y eso hay que oírlo, ¿verdad? Esa no es la voz del diablo, esa es la voz de Dios, de tu amado, que te dice, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, aprendiendo a oír la voz es como un entrenamiento, es como que tú dices, yo tengo que acostumbrarme a oír la voz de mi pastor, ¿verdad? Porque Jesús es nuestro pastor, ¿verdad? Entonces, las ovejas siguen a su pastor, porque oyen su voz y la reconoce, ¿me entiendes? Si viene el lobo, viene disfrazado, viene el asalariado, quien sea, y les habla otras palabras, no la van a reconocer las ovejas, porque están entrenadas, adiestradas a oír la voz de su pastor. Hubo una vez algo chusco, vi un video de un pastor, están unas ovejitas ahí, y entonces hay varias personas que están ahí hablando, le dicen, bueno, vamos a hacer una prueba con las ovejas, a ver a quién sigue, ¿no? Entonces uno empieza, son varias personas y uno empieza a gritar, ovejitas, ovejitas, vengan acá. Y las ovejitas comiendo, ni caso le hacían. Y a una mujer le dicen, ovejitas, vengan para acá, preciosas, y les empieza a decir un montón de cosas y las ovejitas siguen comiendo, ni caso le hacen. Finalmente pasan varias personas y a ninguna les hace caso, pero llega el pastor y nos hace un ruidito. ¿Quién sabe cómo hizo el pastor? Hacía un ruidito y las ovejas levantaron la carita, voltearon y corrieron hacia el pastor. Sabían reconocer su voz, estaban entrenadas las ovejas. Con un simple ruido, un gesto, sabían que era su pastor. Y mi pregunta, ¿tú y yo reconocemos cuando nuestro pastor nos habla? ¿Te das cuenta que es Él? ¿O crees que es tu imaginación? ¿O no estás entrenado, entrenada? Con un simple ruidito, las ovejas sabían que Él era su pastor. Entonces vamos a ver algo aquí. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que aprender a escuchar, ¿verdad? Una cosa es oír, yo puedo oír un montón de ruidos, pero la otra es escuchar, es poner atención a lo que me están diciendo. Hay veces que tú le dices a alguna persona y te dice, sí, manito, ¿cómo no, manito? Y te dé el avión, ¿no? Y ni caso te está haciendo, ¿verdad? Te dé el avionazo, está oyendo algo, pero no pone atención, no escucha, ¿verdad? Y escuchar es poner atención a lo que se nos está diciendo palabra por palabra. Y tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios, que es Jesucristo, la Biblia, la palabra de Dios viva, ¿verdad? Tenemos que poner atención para hacer. Entonces, tenemos que entrenar nuestro oído espiritual para escuchar. Es Él, es mi amado, es el pastor. Muchos oyen, pero no escuchan. Oyen ruido, oyen cosas ahí, o oyen predicaciones y se duermen, o cosas así, ¿verdad? Pues estuvo muy bonita. ¿Cuánto podrás retener de una predicación cuando tú estás oyendo el domingo? ¿Cuánto retienes?
Unos dicen que un 20%, otros 30%, otros quizás menos, ¿verdad? Pero ¿cuánto estamos entrenados para oír? No solo que tomes apuntes, a veces tomas apuntes y los dejas por ahí y ni siquiera los repasas. Más bien es cuánto retienes en tu corazón cada vez que oyes un mensaje de Dios o de este mensaje que te estamos dando ahorita. ¿Cuánto podrás retener? ¿Qué porcentaje? Levanta tus antenitas, oye ahí y escucha y agárralo, ¿no? Escuchar tiene relación directa con hacer algo, tomar una acción. Vuelvo a repetir. Escuchar tiene una relación directa con hacer algo y tomar una acción. O sea, cuando se te dice algo es que vas a tomar una acción. Por ejemplo, Dios te dice, quiero que vayas de aquí a la avenida tal. ¿Sí? Ya oí y te quedas en el mismo lugar. ¿Tú qué piensas? Pues no, ¿verdad? Dios te está diciendo, levántate y ve a la esquina tal, a la calle tal, pues inmediato obedece y muévete, ¿verdad? A veces Dios nos habla de muchos modos, como te dije la semana pasada, un día el Señor me dice, chécate la ruta donde vas a la congregación. Todos los domingos agarro por un freeway y voy ahí, ¿no? Y siempre está despejado los domingos, está tranquilo, ¿no? Pero ese día yo oí la voz que me dijo, chécale, checa el Google Map, chécale ahí, por favor. Y yo, pues ¿para qué? Dije, no, sí, me entiendes, ¿para qué le checo? Si pues, está siempre despejado. No, hombre, pero obedecí, ¿no? Y que le checo, pa. Cuando veo estaba cerrado un tramo del freeway ahí, de la autopista, ¿tú crees? Y dije, no, me iba a meter en un lío, ya no iba a llegar. Y Dios me avisó. Sí, checa el mapa, me hizo sentir en mi espíritu, en mi corazón, me hizo sentir, chécalo eso, chécalo por favor. Y entonces tienes que estar pendiente cuando Dios te haga sentir algo en tu espíritu, en tu alma, ahí, que te haga sentir algo, no nada más en tu razonamiento, sino en tu espíritu, en tu alma, que oigas esa voz, ese impulso que te dice, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Sí? Y aún, fíjate, aún siendo no cristiano hace muchos años, estaba yo ahí en la preparatoria en México y estaban subiendo estudiantes en un camión porque iban a ir a un meeting, ¿verdad? Entonces estaba yo, pues ahí iba yo también con toda la bola, ¿no? Entonces me subí al camión, ¿verdad? Y oí una voz que me dijo, un impulso interno que me dijo, bájate de este camión, bájate de este camión, bájate de este camión. Y me empezó a entrar un terror. Y que me bajó del camión. Ya me quedé parado en la banqueta, ¿no? Ya los muchachos me decían, súbete, no le saques, no pasa nada, que vamos, que no sé qué tanto, ¿no? Dije, no, yo no voy. Y no era cristiano, amados. Y no era cristiano. Agarré y me fui a mi casa. Cuando me enteré, fue el 2 de octubre de 1968. Y Dios me salvó de la matación que hubo ahí. Quizás yo iba a morir. Y sin saber ni entender, yo oí una voz que me dijo, bájate de este camión. Una impresión tremenda en mi corazón. Aprende a obedecer a Dios para que aprende a oír eso. Eso te puede evitar que algo malo te pueda pasar. ¿Me comprendes? Entonces tenemos que aprender a oír, tenemos que entrenarnos. Estamos viendo, tenemos que entrenarnos, estamos entrenando a oír la voz de Dios. Salmo 143:10. Salmo 143:10. Fíjate lo que dice. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que esta oración tú la hagas tuya. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y cómo te va a enseñar? Pues tienes que estarte entrenando, tienes que estar oyendo y entrenando para saber hacer su voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Como te dije una vez, un día tuve un sueño y me dijo una persona que estaba vestida con ropas reales, yo sé que él es el Señor, y me dice, quiero que me vas a seguir y me vas a obedecer. Y dije, sí, Señor, yo te voy a seguir y te voy a obedecer dormido. ¿Verdad? Estaba bien dormido. Después me desperté y me quedé así, mano, ¿no?
Me estaba preguntando en mi espíritu, en mi alma, estaba yo hablando con él y él me dice, y yo oí su voz y me dice, me vas a seguir y me vas a obedecer, ¿sí? Advirtiendo de los tiempos tan horrorosos que van a venir ahorita. ¿Lo vas a seguir y lo vas a obedecer? Eso tiene que ver con escuchar y con estar entrenado, ¿verdad? Enséñame a hacer tu camino, tu voluntad. Dime por dónde tengo que ir. No solo el camino de Dios y la palabra, a veces prácticamente por una carretera, un camino, una calle, por donde no debas pasar porque va a pasar algo. Si tú aprendes a oír la voz de Dios y escucharlo, te vas a librar de un problemota tremendo. ¿Me comprendes? O Dios te dice aquí va a pasar algo, así que agarra tus chivas y muévete. ¿Verdad? De otra forma tú vas a recibir el daño, porque el sabio pues está pendiente, ¿verdad? Está oyendo, pero como dice Proverbios, el simple pues ni en cuenta y recibe el daño, ¿verdad? Entonces es conveniente que oigas la voz de Dios. Dios quiere que aprendas a oír y a obedecer, ¿sí? Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Versículo 22. Primera de Samuel 15, versículo 22. Está hablando el profeta Samuel, ¿verdad? Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, en cosas religiosas, ritos o eso, se complace Dios en eso, pues dice que no, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Pues puede ser tu rito, puede ser lo que quieras, pero lo que más le importa al Señor es que tú obedezcas las palabras del Señor, que tú escuches sus palabras y las hagas. Ese es todo. Ahorita vamos a ver eso de cómo te habla, ¿verdad? Entonces, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y hay gente que se dedica a hacer ritos, no sé, cosas, hasta en las iglesias cristianas, quieren servir mucho y todo para agradar a Dios, pero Dios se agrada más que nada que le oigas y que le obedezcas. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿verdad? Tú puedes oír predicaciones, clases, pero no escuchar la voz de Dios. Ah, está muy bonito, qué bonito predicó el hermano, ¿no? Y sales, oye, ¿y de qué predicó el hermano? Pues quién sabe, ¿verdad? Agarra lo que, quítale la paja a todo, ¿y qué es lo que quiere Dios que tú hagas? No, oye bien esto, no es importante lo que tú quieras oír. A veces uno quisiera oír cosas que nos convengan. Oye, me está hablando de algo que me conviene a mí, lo voy a agarrar. Pero si Dios te hablara de cosas que no convienen, ¿lo oirías? Cosas que no te agradan. Levántate y sirve a tal persona. Haz esto y lo otro. Y dices, nah, pues manda a otro. ¿Yo por qué? ¿Verdad? Como Ananías oyó la voz de Dios y dijo, levántate y ve a orar por Saulo, cuando estaba allí en Damasco. Y dije, pues ¿cómo voy a ir, Señor? Ese cuate es un asesino. ¿Qué tal si me matan? ¿Qué tal si hace algo malo ahí y me va a destruir? ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Pero estaba oyendo la voz de Dios, pero no quería obedecer, ¿me entiendes? Pero finalmente ya obedeció y fue. Y su nombre aparece ahí en la Biblia, Ananías, una sola vez de este Ananías. O fue y obedeció a Dios, oró por esta persona y esta persona sanó, Pablo, Saulo de Tarso, y volvió a ver, ¿verdad? Si él no hubiera ido, yo no sé qué hubiera pasado, quizás Dios hubiera mandado a otro, a Pepe o a Juan, no sé, ve tú a saber a quién, pero Ananías como que resistió, pero oyó y fue. Y su nombre está grabado para siempre aquí en la Biblia, porque obedeció a Dios una sola vez y aquí está su nombre. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que aprender a escuchar en tu corazón, ¿verdad? Escuchar en tu corazón, no nada más en tu mente, sino escuchar adentro de tu corazón, porque tu amado te llama, ¿verdad? Muchos trabajan en la obra de Dios, ¿verdad? Tienen
Muchos tienen sus propios propósitos, aunque no lo digan. Y ahorita es un tiempo tremendo, hermanos, se los puedo decir. Hay muchos líderes y pastores que trabajan con un corazón para Dios, con un amor para Dios, con un propósito de Dios. Entregaron su vida a Dios, pero muchos otros, quién sabe qué cosas pensarán adentro, que lo reconozcan, que quieren poder, que quieren dinero, que quieren ver tú a saber cuántas cosas quieren, ¿verdad? Y aquí es donde interviene la voz de Dios y tus propósitos, ¿verdad? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué propósitos tienes? ¿Verdad? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? ¿Quieres hacer tus propósitos para que te conozcan? Yo conozco personas, conozco aún predicadores que se andan invitando, van ahí, invítame a tu iglesia, invítame a predicar. En lugar de dejar que Dios los mueva, oigan la voz de Dios, y el otro oiga también la voz de Dios y que todo coincida, y es cuando va a pasar algo muy bueno ese día. ¿Me comprendes? Porque andan viendo por sus propósitos personales, inclusive de aquí, que en estos tiempos ahorita que están llegando al final de este mundo, es importantísimo oír la voz de Dios y obedecer exclusivamente lo que Dios nos está mandando a hacer, no más ni menos, ¿verdad? Aunque parece que no es mucho, pero en el rompecabezas que es eterno, es una parte importantísima lo que tú y yo vamos a hacer, ¿verdad? Muchos trabajan en la obra de Dios con sus propios propósitos, pero no para el propósito de Dios. Cuántas cosas he visto, hermanos. Tienes que ser sensible para saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Para qué naciste? ¿Por qué naciste? ¿Por qué estás en este mundo? Ay, hermano, pues nací pues para vivir aquí, un día casarme, hacer un dinero, más o menos vivir, un día morirme. No, pues qué triste es tu vida. Ese no es el propósito. Yo conozco gente que aún ha hecho muchísimo dinero y qué tristeza, porque ha acabado solo, desamparado y su dinero se quedó otra persona. No cumplió su propósito en la vida, no cumplió el para qué nació. Pregúntale a Dios y busca la respuesta. Oye, dile, Señor, ¿para qué nací? Si todavía no sabes exactamente, pregúntale. Yo sí sé para qué me hizo nacer Dios. Él me dijo, te quiero para esto y aquí estoy haciéndolo. Y no me importa lo que está a mi alrededor, ¿sí? Lo que me importa es cumplir el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que un día que llegue allá, todos, mira, venimos de pasada aquí, somos peregrinos, tú estás de pasada aquí nada más también. Aquí no te vas a quedar a vivir. Un día tienes que morir o viene el arrebatamiento y vamos a ir con el Señor y va a cambiar todo. Todo esto va a pasar. Pero es importante que tú sepas por qué naciste y para qué naciste, qué misión tienes en esta vida. Pero es que somos muchos, unos tienen misión y otros no. Cada ser humano que nace, que Dios le permite nacer, tiene una misión, un trabajo que hacer en esta tierra, porque todos somos como un cuerpo, somos una parte. ¿Me comprendes? Como un rompecabezas, como te dije. Y tú no sabes el beneficio que puede hacer con una acción que tú hagas con una persona, con otra, que tú un día le enseñes a uno. No, pues nada más le enseñé a uno, y qué importa, pero ese uno levanta millones y se salva millones de vidas. Porque tú le, pues que ya aquel sí se va a glorificar y yo todo nomás amolado con uno. Pues entonces, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Me entiendes? Si tú cumples el propósito de Dios, Dios te va a bendecir a ti, porque cumpliste el propósito de Dios. Tu vida es valiosa. Entonces, tienes que ser sensible para saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Lo sabes? Hay tres voces que tú puedes oír. Fíjate, vamos a hablar de tres voces que tú puedes oír, básicamente, ¿no? Una es la voz del diablo. La voz del diablo, a ver, si yo te hice una pregunta, ¿qué porcentaje oyes más en un día de la voz de Dios, tus propios pensamientos o la voz del diablo? Un día nomás haz una prueba, y escribe qué pensamientos te están llegando.
Y el diablo te engaña porque te hace saber como que son tus propios pensamientos, pero no es cierto. Él pone impresiones y pensamientos en ti para que tú creas que tú los generas, pero te está diciendo, mira, ya ves, nadie te quiere, pobre de ti, no la haces, no te levantas, vas a tronar, nadie te va a ayudar, no vas a poder, estás solo, mira qué grandes problemas tienes, mira la necesidad de esto, del otro, y te muestra todas las necesidades. ¿Qué porcentaje? Por favor, un día, si quieres hacerlo, escribe en un cuaderno cuántas cosas te está diciendo el diablo para que te entrenes. Es parte del entrenamiento. Entonces, la voz del diablo te mata, te destruye, te condena, te juzga y te presiona para hacer algo sin consultar a Dios. Inmediatamente haces esto, órale, hazlo. Así. Y viene la presión así, ¿me entiendes? Sobre ti. Y ese es el enemigo, ¿no? Para que ni siquiera lo pienses, ¿verdad? Entonces te presiona, te hostiga, ¿verdad? Para que estés ahí, escríbelo. Si tú quieres salir de esto y quieres hacerme caso, quieres hacerle caso a Dios, escribe lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces en un día te llega el pensamiento del diablo? Fíjate bien. Ahora otra. Segunda voz que puedes oír, la voz de tu corazón. Y esa puede ser la voz del mundo. ¿Qué te dice el mundo? ¿Sí? Véngate. No te dejes. Mira a ver lo que hace todo el mundo. Nadie se deja, tú eres un dejado. ¿Sí? Haz esto, haz lo otro. Haz una tranza. Pues ¿qué tiene de malo? ¿Eh? Tú puedes. Tienes el derecho. Mira, otros tienen derecho. ¿Tú por qué no? Una vez hace años, un día, hace muchos, muchos años, antes de ser cristiano, me decían, ay, Chucho, eres bien rebelde. Y yo me sentí orgulloso, porque no te dejas de nadie. Y yo acá, pues sí, el mundo, ¿no? Y el diablo hablándome, ¿no? El día que recibí a Jesucristo y me entregué su vida, le dije, Señor, toma control de mi vida y haz conmigo lo que tú quieras. Y se acabó eso de que hago lo que se me antoja y que qué rebelde soy. ¿Sabes quién es el rebelde? El diablo. Y eso está en el mundo. Por eso todo el mundo se anda peleando pueblos contra pueblos, quieren destruir unos a otros, se quieren acabar y matar, porque el diablo no viene más que para robar, matar y destruir. Pero el mundo, este mundo está bajo las garras del enemigo, ¿verdad? Y hay la tercera voz, que es la voz de Dios, ¿sí? Juan 10, mira, busca Juan 10. La voz de Dios, y te voy a recalcar esto. Juan 10, versículos 4 y 5. Cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando del pastor, bueno, es del 3, a este abre, desde el 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fíjate, el pastor va adelante, conocen su voz. Yo he visto pastores, tal vez en México, que las ovejas van adelante y las van arriando, pero este pastor va adelante, oyen la voz del pastor y le siguen, como el cuentito que te hablé hace rato, ¿verdad? Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, ¿verdad? Y esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Tampoco no entendemos nosotros. Entonces, fíjate, la voz de Dios, ¿qué hace? Te calma, sereno, moreno. Te conforta, te trae fuerza a tu cuerpo otra vez, te da vida. Trae una bendición a tu vida cada vez que oyes su voz. Te convence de juicio, justicia y pecado. Te dice, mira, la regaste, no te viene a condenar. Te dice, mira,
Ya fallaste otra vez, me duele mucho y te duele a ti también, arréglalo, vamos a arreglarlo, vente. ¿Ve? Ese es Dios, ¿verdad? Te anima, órale, levántate, sigue adelante, ya falta poco, échale ganas, ¿verdad? Te ilumina, viene como un chispazo de luz y te das cuenta de las cosas que no te dabas cuenta, ¿verdad? Te guía, te dice, mira, es por aquí, no te vayas por allá, este es el camino, aún en lo físico y aún en lo espiritual. Te corrige, está yéndote para la derecha, te está yendo para la izquierda, métete para acá, para que vayas por el centro. Los dos caminos de la derecha y la izquierda, pues te sales del camino, ¿sí? Te calma tu corazón, pon en calma tu corazón, no te preocupes, todo está bien, todo está bajo mi control, te dice Dios, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, fíjate, el enemigo lo que hace te obsesiona, te mete ideas obsesivas, mano. ¿Cuántos tienen obsesiones? Ahorita voy a orar, ¿no? Te preocupa, te condena, te desanima, te confunde, te engaña, te hace que tomes malas decisiones para que no le consultes a Dios y te acelera. Esa es la voz del diablo. ¿Tú te puedes dar cuenta? Tienes que entrenarte. Mire, ve aquí en Apocalipsis 3:20. Esa la conocemos, todo el mundo conoce esta escritura, pero la usan que para los inconversos, pero no. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si te fijas, este versículo es para la iglesia de la Odisea, no para los inconversos. Es para gente que dice, te estoy llamando, te estoy hablando, óyeme, óyeme, óyeme ahorita que es tiempo, ¿verdad? Te da sabiduría, ¿verdad? Oye, 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 oye la voz de Dios. Cierra tus ojos un momentito. Cierra tus ojos y yo voy a seguir con esto más adelante, apenas estamos empezando con esto. Y tiene que ver con lo que Dios va a revelarte en estos días a ti, de todo lo que está pasando en el mundo y lo que va a ser tu vida. Empieza a entrenarte en esta semana, agarra un cuadernito, empieza algo, empieza a escribir qué voz estás oyendo más, si estás oyendo la voz de Dios, empieza a escribir del lado derecho, haz una raya en medio, qué cosas te está diciendo Dios, y del lado izquierdo, qué cosas te está diciendo el diablo o el mundo, que es lo mismo, ¿verdad? Y ve a quién estás oyendo más. Tú chécate, por favor. Este es un entrenamiento práctico. Yo no quiero hablarte de religión, te quiero hablar de comunicación con Dios, para que te relaciones bien con Él. Y si tú estás oyendo por primera vez este video y dices, pues ¿de qué están hablando? Te hablo que Dios te ama y Él quiere que tú oigas su voz. Te quiere perdonar de tus pecados porque te ama y quiere salvarte, porque la paga del pecado es la muerte. Y todos hemos sido pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero ¿sabes una cosa? Dios quiere salvarte si tú le permites. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y gloria, y pronto viene de regreso por los suyos. Si tú quieres considerarte de los suyos, hoy dile, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Y haz una oración conmigo y dile así. Pon tu mano ahí en tu corazón y dile, vamos, dile así. Señor Jesucristo, perdóname por todos mis pecados. Soy pecador, me arrepiento, Señor. Quiero cambiar, quiero seguirte. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna. Yo te seguiré, Señor. Amén. Si le hiciste de corazón hoy, Jesús ha entrado a tu corazón y síguelo, síguelo. Y a ti, hermano, hermana, que me estás escuchando, dile en este momento,
Mira, ahorita estamos atravesando por tiempos muy difíciles, tiempos, está la brujería, la hechicería, el diablo ahí metido. Por eso te estoy diciendo que te entrenes ahorita. Dile, Señor, así, Señor Jesucristo, Padre Celestial, yo quiero oír tu voz. Entréname a oír tu voz. Te necesito, por favor. Por favor, abre mis oídos espirituales y físicos para que pueda escucharte, que pueda reconocer la voz de mi buen pastor todo el tiempo. Perdóname por estar oyendo la voz del diablo y del mundo. Perdóname, Señor. Quiero que tú me entrenes exclusivamente en oír tu voz. Ya no quiero estar oyendo la voz del enemigo porque me causa muchos problemas y dolor interno y sufrimiento. Pero quiero oírte a ti, Señor. Entréname en esto, por favor. Quiero oír tu bendita voz de amor que me dice que me amas, que hay esperanza en mi caso, que tengo vida eterna, que me has hecho nacer para un propósito, que mi vida es útil e importante, no importa lo que piensen los demás, que mi vida no está en este cuerpo, sino en mi espíritu y en mi alma, y que tengo un futuro brillante, que he pasado de muerte a vida, y ahora tengo vida y vida en abundancia. Señor Jesús, quiero oír tu voz, por favor, dile, quiero oír tu voz, te necesito, amor. Sé mi amor. Y empieza a recibir esa impresión del amor de Dios en tu corazón ahorita. Deja que Él te toque, que Él te calme. Algunos tienen miedo, ataques de pánico en este momento que tú estás viendo esto. Recibe paz en tu corazón. Todo está bien. Dios está en control de tu situación. Dios te dice, yo te voy a ayudar. Así como dice el Salmo 121, miraré hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra, del Señor que hizo los cielos y la tierra, de Él viene tu socorro. No busques ayuda de los hombres, busca ayuda de Dios y Dios te pondrá con los hombres que te van a ayudar. Pero no vayas con los hombres nada más así. Busca a Dios, búscalo. Él te va a decir, no te muevas hasta que Él te diga qué tienes que hacer. Y las cosas se van a mover, Él trabaja atrás de escenas. Y en este momento recibe paz en tu corazón. Yo te bendigo, en el nombre de Jesús. Benditos sean, amados. Entrénense en esto. Estamos en un campo de batalla, entrénate por favor en el nombre de Jesús. Yo los bendigo. Nos vemos la semana que entra, primero Dios. Compartan este video con otras personas. Dios les bendiga, amados. Les amo.